Muy buenas, vamos a proseguir por favor con los temas. Hoy nos toca ver el tema número 3, la elección del título de tesis, la elección del tema de investigación. Es la pregunta del millón que muchos investigadores se realizan, muchos tesistas. ¿Cómo elegir el tema de investigación? ¿Qué pasos se debían seguir? ¿Cuál es el ámbito en el cual vamos a investigar? ¿Desde dónde debo abordar mi tesis? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo proceder? Son preguntas que se realiza al momento de empezar con la redacción del título de investigación, ¿no? Acá vamos a ver esta situación, la elección del tema de investigación, ¿no? Y como dijimos, la pregunta que muchos se hacen es, cómo elegir el tema de investigación, qué pasos se deben seguir qué pasos se deben seguir, cuál es el ámbito al cual debe enfocarse en mi investigación, cuál es el objeto, la unidad de análisis en mi estudio, por dónde empezar, desde dónde debo abordar mi tesis. Son preguntas que uno se hace al momento de elegir un tema de investigación y yo creo que es el punto de partida de una investigación. La elección del tema de investigación, el título del tema de investigación, el título de una tesis es el punto de partida de una investigación. El tema de investigación debe ser la misma de interés, no debe ser de motivación y experiencia del investigador. Como decía algún autor, este autor muy reconocido, ya lastimosamente ya no está con nosotros, era ese profesor Mario Vargas Llosa, que decía que uno no elige el tema, sino el tema lo elige a uno. El tema es la idea general que debe impulsar y guiar el trabajo de investigación. Yo creo que eso es muy verdad. El título, al momento de elegir, seleccionar el tema, es el punto de partida, como dijimos, de una investigación, pero la investigación debe ser de interés, de motivación y experiencia del investigador. Mucho hace la experiencia, la cotidianidad, ¿no? El tema es la idea general que debe impulsar y guiar el trabajo de investigación. El tema es la idea general que debe impulsar y guiar el trabajo de investigación. El título de tesis debe ser en forma clara, breve, debe ser claro, breve y conciso, omitiendo las abreviaturas, ¿no? No se puede, en un título de tesis no puede haber abreviaturas. Además debe estar relacionado con los objetivos de la investigación de la misma manera. Entonces el título de tesis debe contener hasta un máximo de 18 palabras conforme al formato APA séptima edición, siempre y cuando sea no siempre y cuando sea el título en inglés, pero como estábamos en Latinoamérica, en español, por lo menos te permiten muchas universidades hasta 25 palabras. No es la regla, pero generalmente las universidades te piden hasta 25 palabras, ¿no? No es la regla, depende mucho de las instituciones educativas, universidades. Algunos permiten hasta 30, 35, pero ya parece un poco ya exagerado, 30, 35 palabras, ¿no? La mayoría de otros autores como Arias González planteaba que un título debía tener por lo menos 15 palabras, ¿no? Hasta 12 palabras, pero yo creo que está bien hasta 25 palabras. El título debe tener, algunos dicen, hasta 25 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación, etcétera, pero 25 palabras sería lo ideal, ¿no? Lo máximo que podría tener un título de tesis. De la misma manera, el título de tesis está prohibido el uso de acrónimos, abreviaturas, es decir, esto depende mucho también de las universidades, ¿no? Ahí está prohibido acrónimos. ¿Qué significa FELC? En el título no puede estar, ¿no? Tendrías que poner el significado completo, ¿no? Pero depende mucho de las universidades, ¿no? En Bolivia conocen, ¿no? Ya muchos conocen las diferentes unidades operativas y pues, algunas sí permiten, ¿no? Que puede ser una abreviatura, pero por lo general no se utiliza, ¿no? Conforme a las normas APA no se puede abreviar las palabras en un título de tesis, está prohibido el uso de acrónimos. Sin embargo, depende mucho de las instituciones educativas. En algunas permiten abreviaturas, ejemplo, el nombre de instituciones policiales, FELC, que significa Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, TIPROVE, que significa Dirección Nacional de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, etcétera, ¿no? En ese caso extremo, algunas universidades permiten, ¿no? Las abreviaturas para que lleguen hasta las 25 palabras, pero depende mucho de la universidad, ¿no? El título de tesis
tesis necesitas, perdón, si el título de tesis necesita, se puede emplear signos ortográficos como una coma, ¿no? Si el título de tesis lo necesita, se podría utilizar también algunos signos ortográficos como una coma, signos de admiración, interrogación, etcétera, ¿no? Pero lo recomendable es evitar su uso, ¿no? Lo ideal es que ya tengamos un título definido, por eso eso no significa que sea el título final. Con el transcurso de la investigación va a ir ajustándose el título, ¿no? Va a ir moviéndose, se puede decir. Muchas veces en investigación es acomodar las palabras, ver la matriz de consistencia. Entonces el título de tesis no es el título final, puede ir cambiando, se irá ajustando a medida que se vaya avanzando con la investigación. El título puede contener un subtítulo, ¿no? Muchas veces el título es muy largo y ahí están tomando una institución, puede tener un subtítulo, ¿no? Siempre y cuando se requiera. El título puede contener un subtítulo, ejemplo, ¿no? Si un ejemplo acá abajo, el título dice, nuestro título puede haber un subtítulo, está permitido. Ejemplo, la evaluación de la calidad de los programas de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés acá en Bolivia, y el subtítulo, pues, no vamos a estudiar toda la universidad, son varias carreras, facultades, ¿sí? Y podemos poner un subtítulo en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces se permite, ¿no? Se permite, ¿no? Se puede permitir un subtítulo, porque muchas investigaciones se lo hace en una unidad y la unidad es amplia, ¿no? Ejemplo, ¿no? Se va a hacer en el IPCUP, que significa Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad de Porcia. Se puede poner un subtítulo, ¿no? Para hacer referencia en dónde se está haciendo la investigación, ¿no? Entonces, el tema de investigación debe ser expresado de manera interesante. ¿Qué decimos? Por eso María Vargas Llosa decía, el escritor no elige sus temas, sino los temas lo eligen a uno, ¿no? Eso está citado en el libro de Ricardo Cuerda Riesú, del 2008, en la página 39. Él decía eso, ¿no? Mario Vargas Llosa decía, el escritor no elige sus temas, sino sus temas lo eligen a él. El tema de investigación debe ser expresado de manera interesante, de aquello que le interesa al investigador. Él mismo debe contener las palabras claves de forma clara, breve y conciso. El título no debe ser como un párrafo de 4 o 7 líneas, tiene que ser preciso, macizo y conciso. La palabra clave sería, el título debe ser preciso, macizo y conciso. Esos son los criterios del título: corto y claro, expresado de manera interesante. Significa que el título debe ser seductor, atractivo, impactante y atrayente, de modo que capte la atención de todos los investigadores, ¿no? Entonces tomamos este siguiente, ¿no? El título de una tesis es como una casa de fachada impactante. Ejemplo, las casas de cholets, no son casas chalets, pero se les dice acá cholets, que existen en la ciudad del Alto Bolivia, ¿no? El título de tesis debe ser así, como esta fachada impactante, novedosa, original. Cuando uno viene acá en Bolivia, en la ciudad del Alto, van a ver este tipo de casas con diferentes diseños de 3, 5, 8 pisos, que al final, ¿no? Es una casa, ¿no? de transformes, y al final está una vivienda, una casita pequeña en el último piso donde viven los dueños, ¿no? El título de tesis es como una casa, una fachada que impacte, que llame la atención desde lejos, que atrae, llama la atención desde muy lejos, ¿no? Lo mismo pasa en el título, debe ser así de interesante, debe llamar la atención, que atraiga a cualquier persona. Por eso es importante que el título esté bien pensado. No es fácil, lleva tiempo, dedicación. Por eso en investigación el tiempo pues es lo más importante. El título no solo debe ser atractivo, sino también el contenido. El título no solo debe ser atractivo, sino también el contenido. Es decir, ejemplo que poníamos en las fachadas, ¿no? de las casas cholet, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Se supone que el interior también va a ser así. Lo mismo pasa en la tesis. El contenido debe ser interesante, y eso en la tesis se llama, se lo ve pues en el resumen de investigación como en la introducción. El error que cometen muchos tesistas en el título de tesis es que empiezan con palabras inadecuadas. Por ejemplo, propuesta de implementación, y esto no se entiende. ¿Se va a implementar o se va a proponer? Otro ejemplo de un título malo o deficiente es implementación de características. ¿Cómo se puede implementar características? Eso no se puede, no tiene sentido. Por eso, por esta razón, hay que darse tiempo al momento de elegir un título de tesis, ¿no? Un título de tesis, ¿no? Pero este ejemplo que tomamos es así: el título de tesis debe ser atractivo, también el contenido lo tiene que ser, ¿no? Entonces tomamos el ejemplo de las casas cholet que existen en la ciudad del Alto, ¿no? Ahora,
algunas consideraciones necesarias para la elección del tema de investigación. ¿Cuáles son las consideraciones necesarias al momento de elegir el tema de investigación? Es clave esta parte. Se debe responder a 3, 4, 5 preguntas, dependiendo mucho de experiencia, y lo recomendable es: una, ¿a quién voy a investigar? 2, ¿qué o cuál es el problema de investigación, que es la más importante? ¿Dónde se va a realizar el trabajo de investigación y a quiénes? ¿Para qué se está haciendo esta investigación? Otro muy importante. ¿Y cuándo lo voy a realizar esta investigación? ¿Y en dónde se va a realizar esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entonces vamos, ¿no?, con el primero. El investigador, el tesista, debe saber que el tema que abordará, tiene que saber también dónde se va a trabajar. Es ahí que se debe identificar el problema, ¿no? Pero vamos viendo, ¿no? ¿A quién voy a investigar? ¿Qué se va a investigar, no? Ejemplo, se va a investigar, estamos haciendo sobre educación, a docentes de secundaria. ¿A quién se ve? Docentes de secundaria, también se va a hacer una investigación, o sea, docentes, incluso al director de la unidad educativa. Entonces, ¿a quiénes vamos a investigar? Docentes de secundaria y director de una unidad educativa. Segundo, ¿cuál es el problema? Los docentes de secundaria no manejan adecuadamente las plataformas virtuales, ¿no? Tenemos que identificar el problema. ¿Qué pasa con los docentes? Los docentes de secundaria no manejan adecuadamente las plataformas virtuales para el cual requieren cursos de actualización. ¿Dónde se está realizando este trabajo de investigación? No sé, acá el Colegio Bolivia de la Ciudad de La Paz es la unidad de análisis. Es ahí, es importante saber dónde, ¿no? Es en el colegio, es en el departamento de La Paz, la ciudad de La Paz, en el Colegio Bolivia, ubicada en tal zona, etcétera, ¿no? Se empieza de lo general a lo particular, ¿no? Esta pregunta hace referencia a lo que está casado con la población de estudio, ¿no? La misma debe estar compuesta por personas, animales, bueno, pueden ser personas, animales, objetos, cosas, etcétera, ¿no? Hace referencia a la unidad de análisis, va a ser el Colegio Bolivia. Ahora, ¿para qué va a servir la investigación o qué se busca con la investigación? Los cursos, lo que se busca es la capacitación a los profesores, al director, los cursos de actualización, capacitación en el manejo de plataformas. Es lo que se está buscando para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese va a ser nuestro objeto de estudio, los cursos de capacitación y actualización a profesores, ¿no? Ahora, otra pregunta: ¿cuándo se realizará esta investigación? Podemos decir que se lo realizará en el primer semestre del 2025, ¿no? Ese es el cuándo, ¿no? En el último semestre de 2025, etcétera, ¿no? Es la fecha de inicio y conclusión de la investigación, ¿no? Entonces, una vez que tenemos y damos respuestas a estas preguntas, ya podemos formular un título que sería, si casamos todas las respuestas, sería: proponer cursos de actualización de plataformas virtuales a docentes de secundaria, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Colegio Bolivia de la Ciudad de La Paz. Respondiendo a estas preguntas, ya tenemos un título que sería: proponer cursos de actualización de plataformas virtuales a docentes de secundaria, mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Colegio Bolivia de la Ciudad de La Paz. Podemos dar otro ejemplo, ¿no? También de otros temas, pero se tiene que responder a estas preguntas, ¿no? Estas son algunos tips, algunas formas de seleccionar el tema de investigación, qué se va a investigar, a quién se va a investigar, cuál es el problema, dónde se va a realizar la investigación, para qué va a servir la investigación. Este es importante, para qué y cuándo se realizará la investigación, ¿no? Ahora, ¿qué otras estrategias podemos tener para elegir un tema de investigación? EPETI, que significaría estrategias para la elección del tema de investigación. No es nada fácil, conlleva tiempo, dedicación. En investigación es saber ordenar, saber armar, saber ordenar las palabras muchas veces. Entonces, en fin, cada investigación tiene estrategias para encontrar un tema de investigación. Lo sugerente sería realizarlo de la siguiente manera. Una sería las lluvias de ideas.
el brainstorming, ¿no? En inglés, brainstorming, que es una técnica que se utiliza para aportar nuevas ideas y resolver problemas mediante el trabajo de equipo, ya que permite la participación e interacción grupal para la elección de varias ideas y temas para poder trabajar posteriormente. Es una lluvia de ideas. De repente en el curso, en el equipo hacemos una lluvia de ideas, ¿no? Sobre qué tenemos que estamos haciendo una investigación sobre sobre policía comunitaria o la desconfianza, ¿no? A ver las causas de desconfianza entre la policía y la comunidad, cuáles son los factores que influyen en la percepción de la seguridad ciudadana. Otro día tenemos que ver los factores que influyen en el desempeño de la policía, el trabajo que desempeñan en la ciudad, o análisis del modelo de policía comunitaria. El uso de la tecnología realmente es importante para reducir la inseguridad, o el estudio del impacto de inseguridad, ¿no? Estadísticas, ver que influyen las bares, cantinas clandestinas, etcétera. Ya tenemos más o menos una lluvia de posibles títulos, de posibles ideas para seleccionar un tema de investigación en materia de ciencia policial, sería acá, ¿no? Entonces ya tenemos a través de esta lluvia de ideas posibles temas de investigación que podemos concretarla y podemos verla y elegir la más conveniente, ¿no? En grupo, ¿no? A través de una lluvia de ideas. Otra sería hacer mapas mentales. Se empieza con la identificación de la idea o el concepto central. La misma se la pone al centro, ¿no? Aquí al centro. Queremos hacer sobre seguridad ciudadana y sobre seguridad ciudadana. Se pone el concepto central y a partir de ahí se ramifica o se hace representaciones de ideas relacionadas a la idea principal, teniendo una representación visual de todas las ideas y ver los alcances y las debilidades. Algunos tenemos que hablar, dirán, sobre derechos constitucionales, ¿no? Sobre seguridad ciudadana, ¿no? Y uno piensa y dice, no, los derechos humanos son importantes, la prevención del delito, aspectos de criminología, policía, filosofía comunitaria, inseguridad, y así vas armando un mapa mental, y de ahí, viendo todo este mapa mental, ya tienes una idea de un título de tesis. Otra forma es el diario de ideas o las discusiones en grupo. Otra forma de ver un título es hacer un libro de ideas. El investigador debe tener siempre un libro, una libreta de notas, de apuntes, en la cual registre las ideas que le hagan en un momento que lleguen en un momento de inspiración. Por eso uno no tiene que esperar que la inspiración llegue, sino que cuando llegue te vea trabajando. Uno siempre tiene que estar con sus apuntes, con sus notas, viendo la realidad, lo que sucede, y buscar el vacío, la dificultad, el problema, ¿no? Es importante tener un libro diario. No siempre se tiene una laptop, una computadora portátil, ¿no? Entonces, también otra forma es un análisis en grupo mediante la conformación de grupos de discusión. Tener un equipo de trabajo también es muy importante. Personas que tengan la misma motivación, el mismo interés sobre temas que a uno le interesa. Eso ayuda y amplía los conocimientos, ¿no? La interacción y la participación es muy importante. La experiencia de investigador ayuda mucho al momento de enfocarse en el tema de investigación, ya que te da ideas claras, ¿no? Y ahí ves, ¿no?, los aciertos, desaciertos en grupo, y vas buscando temas de investigación, ¿no? Entonces, hacer un trabajo de investigación, elegir un tema de investigación no es nada fácil. Por eso decimos que el conocimiento no es como un taladro que perfora tu mente, ¡pum!, ya tienes conocimiento. El conocimiento viene paulatinamente, viene poco a poco, ¿no? Es la rutina, la dedicación y la lectura ayuda mucho, pero hay un momento que algunos dicen, pucha, estoy cansado, ya no puedo, y un momento que uno tiene que hacer higiene mental. Hay un momento, como decía Augusto Comte, dejar descansar, dejar de leer otros libros para que no contaminen tus ideas, y tomarte tu tiempo también para poder descansar. Es mucho mejor hacer un trabajo de investigación descansado, que estar ahí todo, ¿no?, a última hora preocupado, ¿no? Entonces, son unas recomendaciones para elegir un tema de investigación, ¿no?
También puedes utilizar el análisis FODA, ver las fortalezas, oportunidades, debilidades sobre tu tema de investigación y sacar en porcentajes, ¿no? Cuáles son, si tienes más debilidades, si tienes más amenazas, entonces no es un buen título, no es un buen tema. Tendrías que ver siempre que las fortalezas y oportunidades sean mayores a las debilidades y amenazas, ¿no? Y puedes hacer cuadros, puedes verlos en porcentajes, que también ayuda mucho el análisis FODA, ¿no? Eh, Ahora, otro punto, las preguntas para la elección del tema de investigación. Peti, ¿qué preguntas, no, uno se hace para elegir el tema de investigación? También nos ayuda mucho. Uno mismo tiene que ser consciente, uno mismo tiene que saber hasta dónde es el grado de instrucción, de conocimiento, escolarización que tiene. Uno mismo al final es consciente sobre el grado de educación que ha adquirido y que lo tiene, ¿no? Entonces, uno tendría que preguntarse, ¿tengo experiencia o conocimiento sobre el tema? ¿Tengo experiencia o conocimiento sobre el tema? El conocimiento se lo va adquiriendo día a día a través de la lectura e investigación, pero también por medio de la experiencia. Y yo creo que de los fracasos uno va aprendiendo más, ¿no? La presente diapositivas lo estoy exponiendo a través de una obra que se ha presentado, va de la práctica de los errores, de los fracasos, de la práctica a la teoría. Y yo creo que les va a servir mucho. Entonces, yo creo que también en la experiencia personal son de los fracasos. Uno va forjándose, uno va adquiriendo más conocimiento y este conocimiento se va uno especializándose. Yo creo que lo más importante también es especializarse, porque el que mucho abarca poco aprieta. Es bueno especializarse en un tema, en un área de conocimiento, sin olvidar también que el conocimiento es transdisciplinario, ¿no? Hay que saber también de todo un poco, pero es también bueno especializarse sobre un tema en concreto, ¿no? Y segundo, uno tendría que preguntarse si el tema que quiere abordar es demasiado amplio, abarcativo, es vago, es impreciso. Ejemplo, ¿no? Tiene que ver lo que es la delimitación, la viabilidad, la factibilidad del tema de investigación. Está haciendo sobre el rendimiento académico de estudiantes de la UMSA, el rendimiento académico de estudiantes de último año de la carrera de Derecho, etcétera. Tiene que ver, preguntarse si es demasiado amplio, es muy abarcativo, es vago, es impreciso. Es otra pregunta muy importante que hace relación a la viabilidad para desarrollar la investigación. Se debe evitar temas demasiado amplios o con poca documentación disponible, ya que podría dificultar el desarrollo de la investigación. El tema de investigación no debe ser demasiado amplio, vago, impreciso, sino se debe buscar la precisión en la delimitación de la investigación. Por ejemplo, este tema, ¿no? Sobre lo que es el rendimiento académico de estudiantes de la UMSA, se tiene que ver específicamente a una carrera que va a ser mucho más factible, ¿no? Otro, si el tema que se desea tratar es posible desarrollarlo. Aquí tiene que ver más con la factibilidad. El tema que se está abordando se puede llevar adelante, se tiene el material, se tiene la información, se tiene el acceso a fuentes, datos, incluso tengo el presupuesto, tiempo y puedo ejecutar. Tiene que ver esto con la factibilidad, porque es posible que el investigador viva lejos, trabaje lejos, y eso hace que un poco complicado ir recolectando la información, ¿no? Primaria o secundaria. Entonces son preguntas muy importantes, ¿no? Muchas veces el tutor pregunta al tesista si está bien su tema, a quién va a realizar la encuesta, y ¿por qué te pregunta eso? ¿No? ¿Por qué pregunta eso? Pues porque realmente, pues, si uno puede acceder a las personas para consultar, puede hacer entrevistas, encuestas. Es por eso que desde el título, desde la presentación de un perfil, ya te hacen este tipo de preguntas, ¿no? Si puedes si puedes realizar encuestas, entrevistas, si es posible llegar a las personas, ¿no? Otra pregunta, si existe bibliografía sobre el tema, ¿no? Si se debe revisar la literatura existente, leer libros, artículos y toda información, si tenemos bibliografía sobre el tema, ¿no? El investigador debe buscar un tema que lo apasione, que le guste y que tenga una buena información, bibliografía, que ya se haya leído libros, etc. Por eso el trabajo no tiene que verse como un trabajo, sino como un placer hacer una tesis. Otra pregunta, ¿es posible desarrollarlo en el tiempo y en los pasos establecidos?
La elaboración de trabajos de investigación conlleva tiempo, dedicación, y eso a la vez genera ansiedad porque el investigador se siente presionado ya ahora por la familia, por el esposo, la esposa, el padre, o ahora los hijos, ¿no? Que preguntan cuándo vas a terminar, ya estás mucho tiempo con esto. Es una presión fuerte que muchas veces pasa el investigador, por eso tiene que darse tiempos, plazos para poder terminar con el trabajo de investigación, ¿no? Eh, Puedes hacerte, ¿no? También matrices, otra forma de elegir a través de matrices de elección del tema, METI, que una vez a un profesor nos presentó, es hacerte, ¿no? De diferentes temas y darle un cierto puntaje de 1 a 5 y al final sacar un resultado y ver qué tema ha obtenido más números, qué tema tiene más probabilidad y escoger ese tema, ¿no? Eso generalmente se hacen también para la elección de un título, ¿no? Las universidades piden 3 temas y el tribunal o el docente de metodología califica y ve en qué da un puntaje, ¿no? Ve sobre qué aspecto, sobre estos 3 temas elige uno, ¿no? El que tenga mayor puntaje para que el investigador desarrolle su investigación, ¿no? Mediante tablas, etcétera, que uno mismo se podría hacer, ¿no? Los posibles temas de investigación, 3, es de interés de la persona, son problemas actuales, hay recursos disponibles, es relevante la contribución, hay investigaciones previas, ver la viabilidad y el alcance y sacar un total, ¿no? Y el tema que tenga mayor puntaje es el tema que uno debería investigar, ¿no? Ahora, la identificación del objeto de investigación y la unidad de análisis. En el título de una tesis ya debe estar el objeto de estudio, ¿no? ¿Qué se va a investigar, como hemos dicho? ¿Cuál es el ámbito temático que pertenece a nuestra investigación? Y la unidad de análisis, nos referimos a las instancias o a las personas, si vamos a estudiar personas, objetos, vamos a estudiar normas, leyes, ya tenemos que tener nuestra unidad de análisis, de la misma manera en dónde vamos a realizar nuestra investigación, qué colegio, en qué institución van a ser padres, estudiantes, centros de salud, pacientes, enfermeros, qué vamos a investigar, qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra investigación, ¿no? Entonces, esta unidad de análisis, también denominada unidad de estudio, es el conjunto de elementos que van a ser medidos, medidos por motivos de estudio e investigación y también para quienes servirán los resultados de nuestra investigación, ¿no? La unidad de análisis nos referimos a diferentes elementos que son parte de una población, pueden ser personas, no pueden ser objetos, normas, leyes, que pueden ser ¿no? nuestra unidad de análisis, ¿no? En sí, la unidad de análisis es la parte de la realidad que se pretende investigar y observar y como tal constituye el objeto global de nuestro estudio y de ello se obtienen fuentes de información necesarias para contrastar la hipótesis con la realidad. Entonces, el título de tesis tiene que ver el objeto de estudio, cuál es el fenómeno de estudio que vamos a investigar y en dónde va a ser nuestra unidad de análisis, a quiénes vamos a tomar, familias, personas, objetos, leyes, en qué lugar, colegio, universidad, institución, etcétera, ¿no? Y con esto tenemos que ver el título del tema, ¿no? Tenemos que responder ¿no? Esto, como hemos visto, el título puede tener 25 palabras, debe ser preciso, macizo y conciso el título, tiene que llamar la atención, como hemos visto, y responder que también, ¿no? Como hemos visto en el principio, qué se va a investigar, para qué se va a investigar, dónde se va a investigar y cuándo se va a hacer la investigación. Respondiendo a estas 4 preguntas también podemos tener un título, ¿no? ¿Qué se va a estudiar? El estudio del uso indebido el estudio de uso indebido de la producción policial, ¿dónde? En la Ciudad del Alto. ¿Para qué ¿no? el uso indebido de la producción policial genera inseguridad ciudadana en la falta de control en la comercialización de uniformes policiales? ¿Dónde? En la Ciudad del año 2021. Si vemos este título tiene de 15 a 25 palabras. Está el que se va a estudiar el uso indebido, ¿no? A personas que se visten de policías para cometer atracos a turistas, adultos mayores o atracos, ¿no? ¿Para qué? Porque esto genera inseguridad, ¿no? genera delincuencia, donde esto se da mucho en la Ciudad del Alto, donde se vende prendas de vestir, ¿no? Y posteriormente el 2021, ¿no? La formulación del título, hay preguntas que quiero investigar, ¿no? Tenemos que respondernos, también podemos hacer en forma de tablas a estas preguntas. ¿Qué quiero investigar? Delitos cometidos por falsos policías,
¿Con relación a qué? No existe control, no hay un control de distribución de uniformes en Bolivia. ¿A quiénes se va a investigar? Personas que distribuyen, comercializan uniformes. ¿Cuándo realizaré la investigación? No sé, ¿no? De febrero a 30 de mayo del 2024. ¿Dónde haré la investigación? En la ciudad del Alto, pero también se va a tomar la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, etcétera. Y ahí ves el tema principal, ¿qué estoy investigando? ¿No? Estudio del uso indebido de la profesión policial que genera inseguridad ciudadana por la falta de control y comercialización de uniformes policiales en la ciudad del Alto. ¿No? ¿Para qué? Prevenir los delitos de uso indebido de la profesión policial, donde en la ciudad del Alto, FELCE, ¿cuándo? De febrero hasta el 30 de mayo de 2024. Ya respondiendo estas preguntas, ya puedes tener un título de tesis que podemos ver a continuación, ¿no? Podemos verlo, ¿no? Otro ejemplo también de el qué, para qué, dónde y cuándo sería análisis del qué. Vamos a hacer un análisis del modelo de policía comunitaria en la patrulla de auxilio y cooperación ciudadana. ¿Para qué? Para reducir la inseguridad. ¿Dónde? En la ciudad del Alto. ¿Cuándo? 2024. Y si vemos, tiene también las 25 palabras, ¿no? El qué, el para qué, y el dónde y el cuándo, ¿no? Es una forma también de una estructura de un título de tesis, porque muchas veces el tribunal te pregunta ¿para qué está haciendo esta investigación? El título tiene que reflejar el para qué se espera, ¿no? En dónde, en la ciudad, y cuándo lo va a hacer, y qué va a estudiar, ¿no? Y muchas veces respondiendo, te preguntan esto, y en el título tiene que estar plasmado. Por eso el título está casado con el objetivo, está casado con la hipótesis y con las conclusiones, etcétera, ¿no? Que lo vamos a ver más a continuación. Con esto terminaríamos este tema. Muchas gracias. Hasta pronto.